Vecinos de Morón, en Ciego de Ávila, incendiaron la sede del Partido Comunista de Cuba en medio de fuertes protestas nocturnas contra los apagones, la crisis de combustible y la situación del país. Testigos y periodistas independientes difundieron videos donde se ve a manifestantes entrar al local del PCC, sacar muebles, cuadros y propaganda, amontonarlos en la calle y prenderles fuego mientras gritaban consignas contra el régimen. En el momento de mayor tensión, al menos un policía habría disparado su arma e impactado en el muslo a un joven que estaba cerca de una fogata frente al edificio, según denuncias locales y las imágenes en redes. Vecinos lo cargan y se lo llevan para auxiliarlo, mientras continúa el incendio y se escuchan gritos y cacerolazos. Durante los hechos se reportó además un corte de internet en la zona, algo que activistas vinculan a un intento del régimen de bloquear la difusión de las protestas. Atención, noticia de última hora. El régimen cubano dice estar listo para dialogar con Estados Unidos mientras aumenta la presión de Washington. ¿Está La Habana contra la pared? Noticia en desarrollo. Más adelante les tenemos los detalles. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Medio Oriente sigue ardiendo. Israel intensifica los bombardeos contra instalaciones nucleares y fábricas de drones dentro de Irán. Tenemos las imágenes de la destrucción. Mientras tanto, una investigación salpica a la diplomacia cubana. Revelan presunto negocio de remesas que involucra a un diplomático y a un alto oficial de inteligencia del régimen. Mario Pentón tiene los detalles. En medio de la presión de Washington, el régimen cubano ahora dice estar listo para dialogar con Estados Unidos. ¿Cambio de tono o jugada política? Y en Florida cae una red criminal con vínculos cubanos acusada de un fraude millonario. Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, trae información de primera mano sobre el aumento de las protestas en Cuba en medio de la crisis económica y energética, justo cuando se habla cada vez más de posibles diálogos con Estados Unidos. Y en Panorama al Día, Camilo Egaña conversa con el especialista en relaciones internacionales Daniel Pedreira sobre qué camino podría tomar Cuba para un cambio económico. Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en su día número 12, con nuevos ataques que continúan golpeando objetivos militares de Irán y de sus aliados en la región. En las últimas horas, Israel lanzó bombardeos contra instalaciones estratégicas dentro de Irán, incluyendo plantas vinculadas al desarrollo nuclear y centros de producción de drones, que según el ejército israelí eran utilizados para fabricar aeronaves no tripuladas empleadas en ataques contra Israel y fuerzas aliadas. El Reino Unido envió un destructor al Mediterráneo Oriental y continúa desplegando aviones en Oriente Próximo. Las fuerzas de defensa de Israel señalaron que la ofensiva se concentró en infraestructura militar clave, en un intento por reducir la capacidad tecnológica y ofensiva del régimen iraní. Pero los combates no se limitan al territorio iraní. En el sur del Líbano, Israel confirmó que fue abatido Abu Ali Rayyan, comandante de la región sur dentro de la unidad Fuerza Radwan del grupo Hezbollah, considerado uno de los principales brazos armados aliados de Irán. Según el ejército israelí, Rayyan era responsable de coordinar operaciones militares, reclutar combatientes y supervisar el suministro de armas de esa unidad. De acuerdo con el balance militar israelí, más de 100 integrantes de Hezbollah han sido eliminados desde el inicio de esta ofensiva y al menos 60 centros de mando y bases operativas de la Fuerza Radwan han sido destruidos. Mientras tanto, Irán continúa respondiendo con ataques en distintos frentes. En las últimas horas se reportaron ataques contra infraestructura vinculada al mercado energético, lo que eleva el temor a un impacto global en la economía y afectar el suministro de petróleo mundial. En paralelo, crece la incertidumbre dentro del propio Irán. El nuevo líder supremo del país aún no ha aparecido públicamente desde que comenzaron los bombardeos, lo que ha desatado especulaciones dentro y fuera del país sobre lo que realmente está ocurriendo en la cúpula del régimen. Hasta ahora, en lugar de presentarse ante la población, el gobierno iraní solo ha difundido un mensaje grabado, intentando proyectar control en medio de los ataques. Sin embargo,
En redes y entre analistas comienzan a circular versiones no confirmadas que sugieren que el líder podría estar herido o refugiado en un lugar desconocido, algo que el régimen no ha confirmado ni desmentido. Mientras tanto, los ataques continúan. Israel asegura que seguirá golpeando posiciones de Irán y de sus aliados armados, mientras el régimen iraní intenta responder con misiles, drones y ataques indirectos contra intereses estratégicos en la región. Después de casi 2 semanas de combates, la guerra no muestra señales de detenerse, y el impacto ya se siente no solo en el campo de batalla, sino también en el mercado energético y en la estabilidad de toda la región, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. El congresista Mario Díaz-Balart reveló que varias personas cercanas al círculo íntimo de Raúl Castro han mantenido conversaciones con la administración de Donald Trump que busca un cambio en Cuba, pero aclaró en una entrevista a Telemundo 51 que no se tratan de negociaciones. Un artículo que ha sido cubierto por otros medios noticiosos con fuentes anónimas han dicho cosas que realmente no son ciertas, dijo Díaz-Balart. Ya hay 2 artículos publicados por USA Today y por el Telegraph que indican que va a haber un acuerdo con Cuba que le da inmunidad a los Castro y a Díaz-Canel, con cambios económicos. ¿Esto es cierto? Un artículo que ha sido cubierto por otros medios noticiosos con fuentes anónimos han dicho cosas que realmente no son ciertas. Son el mismo tipo de conversaciones que el presidente y otros tuvieron con el régimen de Maduro. Son las mismas conversaciones que tuvo el mismo presidente Trump y sus funcionarios con el régimen de Irán cuando le dijeron ya. En entrevista para el diario Miami Herald, el congresista comentó que los contactos de alto nivel no se han limitado solo a una persona. En varios reportes de prensa se había mencionado que un equipo del Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, había contactado al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo, mejor conocido como El Cangrejo. Díaz-Balart comparó estos diálogos con los que el gobierno de Estados Unidos sostuvo con el dictador venezolano Nicolás Maduro antes de su captura. El chavista nunca aceptó una salida negociada al exilio y quiso poner a prueba al presidente Trump. Finalmente fue capturado y está preso en Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico. En el ámbito de estas conversaciones secretas con Cuba, se mencionan personas clave como familiares de Castro, incluyendo a su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, y a Mariela y Débora Castro. Además, altos mandos militares que forman parte del régimen cubano y están vinculados al conglomerado militar Gaesa también estarían involucrados. A pesar de la confidencialidad de estas conversaciones, las fuentes indican que aún no se han logrado acuerdos significativos. La administración Trump ha incrementado la presión económica sobre Cuba, cortando el suministro de petróleo proveniente de Venezuela y México. Esta medida forma parte de la estrategia para obligar a la cúpula castrista a pactar un cambio bajo la guía de Estados Unidos. Mario Díaz-Balart subrayó que no se trata de una solución parcial que deje a los Castro al mando. El enfoque de la administración Trump es claro. Cualquier acuerdo debe significar una transformación total del sistema político y económico cubano. De no ser así, las medidas de presión seguirán aumentando. El presidente Trump ha declarado en varias ocasiones que la caída del régimen cubano está próxima. Trump ha mencionado que las conversaciones con los líderes cubanos podrían ser una forma de evitar un colapso total, pero también ha insinuado que una intervención directa podría ser necesaria si el régimen no responde a sus demandas. Lo último que dijo sobre el tema fue que podría producirse una toma amistosa de Cuba o tal vez no tan amistosa. Afirmó que si las fuerzas del régimen llegaran a matar a civiles, eso sería inaceptable para Washington y podría justificar una respuesta más activa. También dijo que antes de centrarse en el tema Cuba, la administración republicana deberá seguir manejando el asunto de Irán. Por su parte, el gobierno cubano ha mantenido el relato oficial de que no se han producido conversaciones formales, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. El diplomático cubano Emilio Pevida Sánchez y su padre, el teniente coronel de la inteligencia y actual embajador de Cuba en Mongolia, Emilio Pevida Pupo, han sido vinculados a un negocio de remesas operado desde Cuba con apoyo de un socio en Estados Unidos. La información fue revelada por el periodista Mario Pentón en un informe de Martí Noticias. Aquí en América Noticias se lo presentamos. Durante años el régimen cubano ha criticado los negocios privados de remesas y ha intentado controlarlos desde el Estado. Pero una investigación de Martí Noticias revela ahora que un diplomático cubano, hijo de un oficial de la inteligencia, también diplomático, estaría operando precisamente un negocio de remesas desde la isla y con un socio en los Estados Unidos. Se trata de Emilio Pevida Sánchez, diplomático cubano e hijo del teniente coronel de la inteligencia Emilio Pevida Pupo, actual embajador de Cuba en Mongolia. Según pudo comprobar Martí Noticias, Pevida Sánchez maneja un servicio para enviar dinero a la isla que promociona a través de un número telefónico registrado a nombre de su propio padre.
La promoción circuló inicialmente en grupos privados de WhatsApp del entorno cercano de la familia. El mensaje es directo: remesas activas desde Estados Unidos y Europa para Cuba. Martín Noticias verificó además en las bases de datos de Texas que el número desde donde se promociona el servicio está registrado a nombre del embajador Emilio Pevida Pupo. Para comprobar el funcionamiento del sistema, Martín Noticias contactó directamente al diplomático para solicitar el envío de dinero a la isla. Durante la conversación, Pevida Sánchez proporcionó un número telefónico en Estados Unidos registrado a nombre de Reinier Gómez Hernández, quien aparece como el receptor de las transferencias. El diplomático envió además una serie de instrucciones muy precisas para realizar la operación. Entre estas reglas, se pide no incluir ninguna descripción en las transferencias, enviar una foto de la cuenta de Zelle desde donde se hizo el pago, evitar cualquier referencia a Cuba o a la transferencia de dinero. El mensaje también advierte que no se debe llamar ni escribir al número utilizado para el contacto. La cuenta bancaria utilizada para recibir los fondos pertenece a Reinier Gómez Hernández, quien reside actualmente en el estado de Indiana. Fuentes verificadas por Martín Noticias indican que Gómez Hernández entró a Estados Unidos por la frontera en el 2024 solicitando refugio y estaría en estos momentos tramitando su residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Martín Noticias intentó contactarlo, pero no obtuvo respuestas. Emilio Pevida Sánchez trabajó como diplomático en la Embajada de Cuba en Siria hasta la caída del régimen sangriento de Bashar al-Assad. Tras la toma de Damasco por las fuerzas rebeldes, se trasladó a Beirut, desde donde escribió a conocidos: "Seguimos en combate y guapeando", una vieja jerga inspirada en Miguel Díaz-Canel. Según el investigador Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Emilio Pevida Sánchez es un oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, altamente entrenado por la seguridad del Estado. Pero no se esperaba esta llamada de Martín Noticias. Hola Emilio, ¿cómo estás? Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas para la economía cubana. El caso plantea interrogantes sobre la participación de funcionarios vinculados al aparato diplomático y de inteligencia del régimen en circuitos financieros informales que operan entre Cuba y los Estados Unidos. Martín Noticias intentó contactar también a Emilio Pevida Sánchez para obtener su versión de estas operaciones. Mario Pentón para Martín Noticias. Continúa con nosotros aquí en América Noticias. Una sofisticada red criminal que operaba en el sur de Florida terminó desmantelada y con 5 de sus integrantes tras las rejas, incluidos ciudadanos cubanos, tras un fraude millonario con tarjetas de crédito y lavado de dinero. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida informó que el grupo logró generar más de $3,5 millones en cargos fraudulentos, utilizando negocios, empresas fantasma y sistemas de pago electrónico para mover el dinero sin levantar sospechas. Entre los condenados se encuentra William Pupo, cubano de 38 años, quien recibió la sentencia más severa, 11 años de prisión federal. También fueron condenados Joel Castillo, con 4 años y 10 meses, William Castillo, con 4 años y 7 meses, Miriam Pupo, cubana de 36 años, sentenciada a 3 años y 1 mes de cárcel, y Jessica Forpomes, con 3 años de cárcel. De acuerdo con los investigadores, la organización montó un esquema que funcionó por más de un año, entre 2023 y 2024, manipulando terminales de pago para procesar compras ficticias con tarjetas robadas o datos obtenidos ilegalmente. Para conseguir la información financiera, los implicados compraban números de tarjetas en la red oscura, utilizaban plataformas de mensajería cifrada y también explotaban tarjetas interceptadas en el correo. Una vez procesadas las transacciones, el dinero era transferido o retirado rápidamente antes de que los bancos detectaran el fraude, dejando pérdidas a procesadores de pago e instituciones financieras. Las autoridades también revelaron que parte del grupo utilizó empresas fantasma para obtener préstamos federales por desastres, lo que les permitió embolsarse más de $650,000 adicionales. La investigación culminó en julio de 2024. Cuando agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos realizaron una redada en una vivienda de Pembroke Pines en Broward, donde fueron arrestados varios de los implicados. La Fiscalía advirtió que este tipo de esquemas criminales erosiona la confianza en el sistema financiero y aseguró que quienes participen en fraudes de esta magnitud enfrentarán condenas severas en tribunales federales, informó Leticia Grau para América Noticias.
Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, ha comenzado a recibir migrantes cubanos deportados en vuelos directos procedentes de Estados Unidos, que se suman a cientos de personas de otras nacionalidades paradas en la zona tras el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. El subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, informó que el año pasado se registraron 12,000 personas deportadas desde Estados Unidos. Pues tenemos una población grande de nacionalidad cubana aquí en Tapachula, en la frontera sur, distribuidos en toda la frontera sur, y que tienen necesidad de acceder a servicios, pero sobre todo de empleo. Hay muchas personas que están en el comercio informal. Es por eso que desde la Subsecretaría de Movilidad Humana estamos implementando algunas acciones. Las autoridades estadounidenses deportaron también al migrante cubano Jonas García, quien fue detenido por las autoridades debido a que cometió un delito de manejar sin licencia de conducir. Nos sentimos muy mal porque no podemos cambiar dinero, la familia nos manda dinero y no tenemos pasaporte. Las autoridades señalaron que existe una numerosa población cubana en Tapachula y en la frontera sur que necesita acceso a servicios y empleo. Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana de la ciudad, denunció. ¿Cómo es posible que en la oscuridad y de manera totalmente opaca traigan por camiones y por avión, por carretera, a los migrantes que no quieren estar en Tapachula? Ninguno de esos señores, señoras, niños o niñas quiere estar en Tapachula, ni en Villahermosa, ni en ningún lugar, y ninguna institución o dependencia que tiene que ver con el tema migratorio se hace responsable. Organizaciones locales estiman que en la zona permanecen varados unos 60,000 migrantes de distintas nacionalidades, en particular haitianos y cubanos, en medio del aumento de restricciones migratorias en Estados Unidos. Un informe de Xiomara Rubiano de F para América Noticias. El régimen cubano aseguró ahora que está dispuesto a conversar con Estados Unidos, una señal que llega justo cuando la crisis económica en la isla se profundiza y las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump comienzan a sentirse con fuerza. La declaración fue hecha por la embajadora de Cuba en Washington, Lianis Torres Rivera, quien afirmó que el gobierno cubano está preparado para dialogar sobre los temas que marcan la relación bilateral, incluso en medio del actual clima de tensiones. Torres Rivera sostuvo que cualquier negociación deberá basarse en el respeto a la soberanía de Cuba y su derecho a la autodeterminación. Estamos seguros de que es posible encontrar una solución, afirmó según Los Angeles Times. Pero el contexto en el que surge esta oferta de diálogo es muy distinto al de años anteriores. El endurecimiento de las medidas económicas, el cierre del suministro petrolero que llegaba desde Venezuela y la presión diplomática impulsada desde Washington han colocado al régimen en una situación cada vez más complicada. Analistas señalan que la combinación de presión internacional y contactos discretos entre Washington y actores del poder en Cuba empieza a mostrar resultados. Mientras tanto, desde Estados Unidos se insiste en que cualquier conversación deberá ir acompañada de cambios reales dentro del sistema cubano. En este escenario, el régimen intenta abrir una puerta al diálogo, pero lo hace en un momento en que la presión política y económica se intensifica y en La Habana muchos sienten cada vez más cerca los pasos de Washington, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Cuba perdió ante Canadá en San Juan y quedó fuera del Clásico Mundial 2026 en la primera ronda, algo que no le ocurría desde que existe el torneo. La novena canadiense se impuso con marcador de 7-2, apoyada en un pitcheo sólido de Cal Quantrill y el bateo oportuno de jugadores como Abraham Toro y los hermanos Naller. Mientras el llamado Team Acere cerró con balance de 2-2, por detrás de Puerto Rico y Canadá. La influencer cubana Samantha Hernández responde críticas por negarse a denunciar la dictadura. Samantha Hernández, creadora de contenido cubana radicada en Estados Unidos, está en el centro de una polémica tras explicar en un video por qué evita hablar de política y de la situación en Cuba. Dice que sabe que en Cuba hay una dictadura, se pasa hambre, hay apagones, pero que no se pronuncia porque siente que no tiene suficiente información. No le gusta indagar en temas que no domina y no quiere formar parte del negocio que, según ella, muchas personas han hecho con la política cubana en redes.
de Cuba. Yo soy una persona que no habla de política porque no sé, no tengo ningún tipo de información, no sé nada de política. Sé lo básico, lo que todos sabemos. Y no me gusta indagar en temas que no sé. También siento que la política, que el tema de política, principalmente con mi país, es un negocio, tanto para las personas que trabajan en redes sociales como para otras personas. Siento que es un negocio y yo no quiero pertenecer a ese circo. Entonces, no voy a hablar de la situación de mi país cuando tú quieres que yo hable. No voy a hablar cuando tú quieras que yo hable. Voy a hablar cuando yo sienta que debo hablar. Yo tengo mi post preparado hace días, programado para subirlo, porque a mí me nació subirlo. Ya mañana, cuando yo lo suba, lo verán. A mí me nació subirlo, me nació escribir lo que me nació escribir y ya está. No voy a hablar de nada porque tú quieras que yo lo hable. Gerardo Hernández defiende a Jorge Perugorría y culpa a Trump de la crisis en Cuba. Gerardo Hernández, exespía de la Red Avispa y actual coordinador de los CDR, salió en defensa de Jorge Perugorría tras las críticas que recibió por responsabilizar a Donald Trump de la crisis en Cuba. Hernández afirmó que el actor tiene razón al señalar que la política de estrangular a la isla con sanciones y cortar el acceso a combustible empuja al país hacia una crisis humanitaria. También acusó a sectores del exilio de atacar a Perugorría por miedo a que figuras reconocidas de la cultura expliquen al mundo el impacto del embargo y la presión económica sobre la población cubana. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán amenaza ahora el estratégico estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo del mundo. La tensión sube aún más. Un alto funcionario iraní lanza una amenaza directa contra Donald Trump. Tenemos los detalles. Y la presión también apunta a La Habana. Surge un ultimátum desde Washington al régimen cubano. ¿De qué se trata? Les contamos. Mientras tanto, en Cuba crece la rabia en las calles. Otra noche de cacerolazos. ¿Qué viene ahora? Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, conversa con el abogado Marcel Felipe sobre las negociaciones de Estados Unidos con el régimen cubano para determinar la transición en la isla. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, analiza junto a Raudiel Peña, miembro de la organización Cubalex, el incremento de las protestas en Cuba. Información confiable y al momento, comenzamos. Cuando se cumplen 12 días de enfrentamientos, la guerra en Medio Oriente sigue escalando y el mundo mira con preocupación hacia uno de los puntos más sensibles del planeta, el Estrecho de Hormuz, la arteria por donde circula gran parte del petróleo mundial. En las últimas horas, 3 buques comerciales fueron alcanzados por proyectiles cerca de esa vía marítima estratégica, en un incidente que vuelve a elevar la tensión en la región. Un carguero tailandés fue atacado durante el episodio y al menos 20 marineros tuvieron que ser rescatados, mientras 3 tripulantes permanecen desaparecidos. El ataque ocurre en medio de un escenario de creciente confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos, que ya se extiende por varios frentes. Las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaron que destruyeron barcos iraníes que estaban colocando minas navales cerca del Estrecho de Hormuz, una maniobra que podría haber paralizado el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. De acuerdo con el Pentágono, al menos 16 embarcaciones utilizadas para minar la zona fueron eliminadas, en lo que Washington describe como una acción clave para proteger la seguridad de la navegación internacional. Pero mientras Estados Unidos intenta mantener abierta la vía marítima, Irán ha intensificado sus ataques en la región. Medios estatales iraníes aseguraron que el régimen lanzó su operación más intensa y contundente desde el inicio del conflicto, con una nueva oleada de misiles y ataques dirigidos contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak. La respuesta de Israel no se hizo esperar. Las fuerzas israelíes confirmaron que lanzaron una nueva ofensiva aérea contra objetivos en Teherán, la capital iraní. Equipos de prensa en el norte del país reportaron bombardeos nocturnos que se prolongaron durante casi una hora, en lo que sería una de las operaciones más intensas contra instalaciones estratégicas del régimen. El mandatario advirtió que cualquier intento de cerrar el estrecho provocaría muerte,
fuego y furia contra Irán. El mensaje busca dejar claro que Estados Unidos está dispuesto a defender una de las rutas energéticas más importantes del planeta, incluso si eso implica una confrontación directa con el régimen iraní. Aunque Donald Trump dijo en las últimas horas que los bombardeos en Irán terminarán pronto, el presidente estadounidense aseguró que prácticamente no queda nada que atacar en el territorio del régimen, aunque funcionarios israelíes y americanos señalan que ambos países se preparan para al menos 2 semanas más de operaciones, con ataques en varios frentes, barcos bajo fuego, misiles cruzando la región y la amenaza de un bloqueo petrolero global. La guerra en Medio Oriente entra en una nueva fase, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Iranian military is quite strong, as you see, because they have the motivation, they have the arms that they need, which are produced in Iran. I don't see any room for diplomacy anymore, because Donald Trump has been deceiving others and not keeping with his promises. La guerra entre Estados Unidos e Irán entra en un momento de máxima tensión, y ahora el conflicto también se libra en el terreno de las amenazas. Desde Teherán, uno de los hombres más poderosos del régimen, Ali Larijani, lanzó un mensaje directo contra el presidente Donald Trump, insinuando que podría ser eliminado en respuesta a los ataques estadounidenses. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que las amenazas del presidente Donald Trump hacia su país están vacías y le instó a vigilar su espalda porque podría ser eliminado. Las declaraciones llegan después de que Trump advirtiera que Irán enfrentaría golpes mucho más devastadores si intenta bloquear el paso del petróleo por el estratégico estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Pero en Washington, el tono es de confianza. Según el Pentágono, en las últimas horas Irán ha lanzado menos misiles que en cualquier otro momento del conflicto, lo que refuerza la idea de que la infraestructura militar del país ha sido seriamente golpeada. El propio Trump ha señalado que la ofensiva ha sido tan efectiva que prácticamente ya no quedan objetivos importantes por destruir dentro del territorio iraní. Por eso, en Washington, muchos analistas cuestionan el alcance real de las amenazas lanzadas desde Teherán. Y no es la primera vez que el régimen iraní es vinculado con planes contra el presidente estadounidense. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia reveló cargos federales relacionados con un complot frustrado para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales de ese año, uno de varios planes atribuidos a redes vinculadas con Irán. La Casa Blanca sostiene que la ofensiva militar busca neutralizar la amenaza del régimen iraní y proteger a los aliados de Estados Unidos en la región. Mientras tanto, el intercambio de advertencias continúa. Irán intenta proyectar fuerza, pero desde Washington aseguran que la balanza militar sigue inclinándose claramente a favor de Estados Unidos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos serán de Venezuela. Cuba está al final del camino. Realmente está al final del camino. Una toma amistosa puede que no sea una toma amistosa. No importaría porque realmente están, como dicen, funcionando con los últimos vapores. La presión de Washington sobre La Habana parece entrar en una nueva fase. Según un reporte del diario británico The Telegraph, la administración del presidente Donald Trump estaría impulsando una estrategia para forzar un cambio de poder en Cuba, ofreciendo a la cúpula del régimen una salida negociada, abandonar el poder o arriesgarse a un destino similar al de otros líderes aliados del bloque autoritario en la región. El plan contemplaría una especie de vía de escape política para figuras clave del sistema cubano, incluyendo a la familia Castro y al dictador Miguel Díaz-Canel, permitiéndoles apartarse del poder dentro de una eventual transición. De acuerdo con el informe, el posible acuerdo incluiría negociaciones sobre sectores estratégicos como puertos, energía y turismo, además de una flexibilización parcial de ciertas sanciones económicas y mayores facilidades para los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla. La estrategia se produce en un momento en que Washington considera que tiene más poder de negociación que en el pasado, debido al deterioro económico que vive Cuba y a la pérdida de aliados clave en la región.
El propio Trump ha afirmado en varias ocasiones que el régimen cubano está al final del camino, sin dinero ni recursos energéticos suficientes, y ha dejado claro que el secretario de Estado Marco Rubio está manejando el tema al más alto nivel dentro de su administración. Pero el mensaje que circula en los círculos políticos de Washington también tiene un trasfondo claro. El caso del dictador venezolano Nicolás Maduro, capturado recientemente y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, se ha convertido en una advertencia para otros gobiernos aliados del eje Caracas-La Habana. En otras palabras, el mensaje que algunos analistas interpretan desde Washington es directo: salida negociada o enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, las especulaciones crecen sobre lo que podría convertirse en uno de los movimientos geopolíticos más importantes para Cuba en décadas, en medio de una crisis económica y energética que mantiene a la isla bajo presión interna y externa, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Cuba volvió a vivir otra noche de protestas, cacerolazos y vecinos en las calles en medio de los apagones que mantienen a gran parte del país a oscuras. Reportes difundidos en redes sociales indican que varios municipios de La Habana y localidades del interior registraron manifestaciones vinculadas a la crisis energética, lo que marcaría la quinta jornada consecutiva de malestar público. En barrios de la capital como La Lisa, Marianao, Guanabacoa, 10 de octubre, Playa y Arroyo Naranjo, vecinos salieron a las calles o golpearon calderos desde sus casas para protestar por los cortes eléctricos que en muchas zonas superan las 12 y hasta 13 horas diarias. En algunos puntos de la ciudad, los manifestantes bloquearon calles, lanzaron consignas y llevaron a cabo acciones simbólicas contra el gobierno, mientras el sonido de las cazuelas se escuchaba durante gran parte de la noche. También aparecieron volantes opositores y pintadas contra la dictadura, reflejando un clima de creciente frustración social. Videos difundidos en internet muestran escenas de vecinos golpeando utensilios de cocina en zonas como Miramar, Lawton, Buenavista y Santos Suárez, mientras otros reportes hablan de protestas en Pogoloti y Mantilla. En algunos barrios los cacerolazos se prolongaron hasta que regresó el servicio eléctrico, lo que obligó a la presencia de patrullas policiales para dispersar a los manifestantes. Pero el malestar no se limita a la capital. En la provincia de Ciego de Ávila, particularmente en Ceballos y Morón, también se registraron protestas vinculadas a los apagones. En esas zonas la situación es aún más crítica. En algunos barrios la electricidad aparece solo durante breves periodos del día, mientras el acceso a Internet también se ve afectado. La combinación de apagones prolongados, escasez de combustible y deterioro de los servicios básicos ha elevado la tensión social en la isla. Datos del Observatorio Cubano de Conflictos muestran que solo en febrero se registraron 1.185 protestas y denuncias públicas, un aumento cercano al 20% respecto al mes anterior. El incremento de las manifestaciones coincide con una crisis energética cada vez más profunda. Cuba enfrenta un sistema eléctrico debilitado por plantas termoeléctricas envejecidas, falta de mantenimiento y escasez de combustible, factores que han reducido drásticamente la capacidad de generación del país. Especialistas advierten que la situación podría empeorar si el gobierno no logra asegurar nuevos suministros de petróleo en el corto plazo. Sin combustible suficiente, el país podría enfrentar un colapso aún mayor del sistema eléctrico y del transporte, algo que mantiene a marzo como un mes clave para el futuro inmediato de la isla. Mientras tanto, cada noche de apagones parece traer la misma escena: calles oscuras, cacerolazos y un descontento que ya no se queda en silencio, informó Leticia Grau para América Noticias. Después de varios días sin apariciones públicas, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel reapareció este martes en los medios oficiales. Su ausencia había llamado la atención durante el fin de semana, especialmente en un momento en que las protestas y los cacerolazos se han multiplicado en distintas zonas del país debido a los prolongados apagones.
Desde el 8 de marzo, Díaz-Canel no publicaba mensajes en sus redes sociales ni se había mostrado públicamente, mientras en varias ciudades de la isla se registraban manifestaciones espontáneas, vecinos en las calles y protestas nocturnas por la crisis energética. El mandatario volvió a aparecer en un reporte del Noticiero Estelar durante una reunión con una delegación de la llamada Asamblea Internacional de los Pueblos, un grupo que reúne movimientos y organizaciones de izquierda de diferentes países. No esperábamos menos de ustedes como representantes de la Asamblea Internacional de los Pueblos. En varios momentos hemos compartido esas motivaciones de lucha antiimperialista, anticapitalista y anticolonial. Y realmente nos sentimos muy motivados, entusiasmados y también apoyados por la presencia de ustedes aquí. Una vez más, bienvenidos a Cuba. La delegación está encabezada por el activista brasileño João Pedro Stedile y realiza una agenda de actividades en la isla que incluye encuentros con instituciones políticas y organizaciones vinculadas al aparato del Partido Comunista. Durante la reunión también se firmó un acuerdo de cooperación entre el Partido Comunista de Cuba y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Sin embargo, la visita ocurre en un momento especialmente delicado para el país. Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, marcada por apagones prolongados y escasez de combustible. En los últimos días, el malestar social se ha hecho evidente en distintos barrios de La Habana y otras provincias, donde los cacerolazos y las protestas se repiten cada noche. Mientras tanto, la presencia de estas delegaciones extranjeras suele formar parte de recorridos cuidadosamente organizados por instituciones oficiales, que incluyen visitas a centros culturales y organismos del Estado. Los visitantes suelen hospedarse en hoteles y participar en encuentros políticos que buscan reforzar la narrativa de apoyo internacional al gobierno cubano, sin entrar en contacto directo con la realidad cotidiana que enfrenta gran parte de la población. Todo esto ocurre además en medio de un clima político cargado de incertidumbre. Desde Washington, el presidente Donald Trump ha lanzado advertencias sobre el futuro del régimen cubano y ha insinuado posibles cambios en la isla, declaraciones que han alimentado especulaciones sobre movimientos políticos en el corto plazo. En ese contexto, la reaparición pública de Díaz-Canel llega en medio de una Cuba tensionada por la crisis interna, las protestas en las calles y la creciente presión internacional, informó Leticia Grau para América Noticias. La tensión entre Cuba y Ecuador vuelve a escalar, ahora tras una fuerte reacción del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia cubana acusó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa de actuar con servilismo evidente hacia Estados Unidos tras la expulsión del personal diplomático de Cuba en Quito. Rodríguez aseguró que el gobierno ecuatoriano miente cínicamente con pretextos fabricados para justificar la medida y denunció que la decisión viola normas internacionales que regulan las relaciones diplomáticas. La reacción llega días después de que Ecuador ordenara la salida del embajador cubano y de todo el personal de la embajada, alegando presunta injerencia en asuntos internos del país. La Habana negó esas acusaciones y respondió cerrando su sede diplomática en Quito, lo que profundizó la ruptura entre ambos gobiernos. Este nuevo cruce de declaraciones refleja el creciente distanciamiento entre Ecuador y el régimen cubano, en un contexto regional donde varios gobiernos han comenzado a endurecer su postura frente a La Habana, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Arrestan a 2 cubanos en Florida por robo organizado de más de $370,000 en tiendas minoristas. 2 cubanos, Raidel Amado Gines Prieto, 52, y Erisniel Melgarejo Rodríguez, 36. Fueron arrestados en Florida acusados de encabezar un esquema de robo organizado que habría causado más de $370,000 en pérdidas a cadenas de tiendas minoristas. Según el FDLE, están vinculados a más de 150 hurtos en comercios de mejoras del hogar y otros negocios en varios condados, donde robaban mercancía de alto valor para revenderla. Ambos enfrentan cargos por robo organizado, delito grave en la ley de Florida, y permanecen detenidos mientras la Fiscalía General Estatal prepara la acusación. Cuba se queda sin petróleo. Reservas podrían agotarse en días mientras aliados evitan enviar combustible.
Analistas citados por medios económicos calculan que Cuba solo tiene reservas de crudo para entre 15 y 20 días a los niveles actuales de consumo. Después del corte total de envíos desde Venezuela y la drástica reducción de los cargamentos mexicanos presionados por Estados Unidos. Rusia y Argelia han hecho envíos puntuales, pero insuficientes para cubrir el déficit, mientras la amenaza de sanciones de Washington desincentiva a terceros países y empresas a suministrar petróleo a la isla. El régimen enfrenta así el riesgo de un colapso energético, más apagones, transporte casi paralizado, caída de la producción y un deterioro acelerado de la vida diaria. Con muy poco margen de maniobra sin un acuerdo externo o un cambio profundo en su modelo. Israel Rojas, buena fe, confirma relación con la vocera del régimen Cristina Escobar. Israel Rojas, líder de Buena Fe, confirmó públicamente su relación sentimental con la periodista oficialista Cristina Escobar, una de las principales voceras del régimen cubano. La pareja ya había sido captada junta en viajes y actos en el extranjero, y durante años circularon versiones sobre un vínculo que ambos evitaban comentar abiertamente. La confirmación refuerza la imagen de Rojas como figura estrechamente alineada con el poder, después de años defendiendo al gobierno y responsabilizando a Estados Unidos de la crisis en la isla. Hacia el aeropuerto. Y aquí un gracioso nos tomó esta foto y se la mandó a Roberto Lamelo Piñón, el chivatico jararero que puso el énfasis en que yo viajaba con Cristina, mi actual pareja. Bueno, pues pusieron el énfasis también en estas botellas. Claro, mira para acá, esto es una maravilla. Habana Club, coge tu promoción aquí. Mira la botella que yo le traje a Alexis Díaz Pimienta, cómo quedó antes de empezar el concierto. Alexis, ¿qué tú puedes decirte? Trajeron una botella para que yo la probara y están mirando en mi cara que yo no la he visto a ella. Bueno, para aquellas pequeñas industrias que hayan importado diésel comprado aquí en los Estados Unidos y transportados en estos isotanques, que son unos pequeños tanques que llevan alrededor de 6.600 galones o 154 barriles de producto. Si estos barriles, estos isotanques fueron comprados o adquiridos hace 2 semanas, cuando los precios del diésel estaban por debajo de los $3 el galón, ahora es una situación muy difícil, ya que el precio del diésel, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ha superado los $4.50 el galón. Esto aumenta el costo, primero, de los movimientos marítimos de los tanqueros o de los barcos que trasladan estos isotanques a Cuba, que ahora tienen que pagar más por el búnker, por el combustible que ellos mismos utilizan, así como el combustible que ahora tienen que comprar estas pequeñas empresas cubanas. Así que esto es una alza importante en el precio del combustible que van a importar estas entidades. Y la pregunta mía es, ¿puede en realidad el cubano de la calle pagar ahora los nuevos altos precios que sus productos van a tener debido al alto precio de la logística hoy en día? Yo creo que no. Así que esto va a poner frenos en la cantidad de diésel que se importe por el sector privado, así como de los servicios que muchas de estas pequeñas empresas ofrecen, ya sea la venta de productos o el traslado de productos y de bienes de aquí de los Estados Unidos hacia Cuba. Así que yo veo lo que es las MIPYMES o las pequeñas empresas, por lo menos entrar ahora en un periodo de no actividad, una vez más debido a los altos precios del diésel y del petróleo crudo.